Buenas tardes. Buenas tardes tengan público esta tarde. En esta hermosa tardecita aquí en San Cristóbal, en Las Casas, Chiapas, quisiera hablarles un tema muy relacionado a lo que es evocado a mi área, a lo que es la psicología y a la vez a la palabra, poniendo como fundamento antes que nada la palabra, ya que el ser humano está plasmado en sí en la Biblia. Ahí está la esencia, la psique, el alma, la mente y el corazón del ser humano. Permítame comenzar leyéndoles una breve información acerca del cerebro triuno y explicarles por qué tiene este nombre. El cerebro triuno se ha experimentado transformaciones en las que se distinguen prácticamente tres zonas a nivel cerebral, que podríamos definirlas como el cerebro primitivo, el cerebro intermedio y el cerebro superior. ¿A qué va asociado? Quiero asociar la función neuronal, las emociones, con la santificación del cuerpo, del alma y del espíritu. Y se desarrollan durante el orden de desarrollo del feto. Prácticamente en el lapso que va uno creciendo, digamos que se va desarrollando más cierto tipo de cerebro, por decir así, pero en sí es una zona específica. Y se llama triuno porque independientemente cada uno tiene ciertas características, pero en conjunto trabajan como si fuera uno solo, el cerebro primitivo, intermedio y cerebro superior. ¿En qué constan? Bueno, prácticamente el cerebro primitivo es el encargado instintivamente de los instintos. Controla lo que es el pensamiento instintivo y comportamiento, mecanismos como son agresión, conductas repetitivas. Ahí se debe a ciertos factores que muchas veces hay ciertos hábitos nocivos en nuestra conducta como ser humano que muchas veces tratamos de erradicar, pero no se puede. ¿Por qué? Porque humanamente tenemos conductas cíclicas, repetitivas. Esa es la función del cerebro primitivo. El cerebro intermedio, ¿en qué consta? ¿Cuál es su función? El cerebro intermedio es el responsable de la autopreservación de la especie. Gracias a él es que el ser humano cuenta con ese sentido de, valga la redundancia, de reproducción para preservar la especie. Ese es el cerebro intermedio. Interviene directamente en las emociones, es el encargado principalmente en la alimentación, protección, lucha y búsqueda de placer. Esa es la función específica del cerebro intermedio. Y por último, el cerebro superior, que se le considera el centro del conocimiento o la zona de interrelación entre la emoción y la cognición. Digamos que es a nivel evolutivo la última fase y la más avanzada, la que prácticamente hace un puente, una conexión entre lo que es la emoción y la cognición. De cierta manera, saber manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones, similar o podría asemejarse un poco a cierta inteligencia emocional. Ahora, ¿en qué quiero basarme respecto a la palabra? Con lo que acabo de leerles del cerebro y las tres facetas de desarrollo que son durante el desarrollo del feto. Quiero asociarlo, si me pueden acompañar, a aquellas personas que cuenten con una Biblia y aquellas que no, me pueden acompañar poniéndome atención al versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Amén. Dice así, se los voy a leer. 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me llama la atención es
que tenemos que ser guardados irreprensibles. Irreprensibles es consagrados en santidad, sin mancha, sin arruga. ¿En qué tenemos que ser guardados? En nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Cabe apuntalar que nuestros sentimientos, en sí la cognición y la mente, eso está en el alma. Entonces, también eso tiene que ser guardado irreprensible para que seamos hallados sin mancha. Sería una santificación hasta cierto punto de 3 áreas: cuerpo, alma y espíritu, trina. Y tiene mucha relación con el cerebro que les acabo de mencionar, con los procesos evolutivos y de desarrollo, con el cerebro triuno. Igual ahí mismo podemos ver en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, vamos a estar en este versículo, en este libro, mejor dicho, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios en nuestras vidas, para aquellos que le hemos aceptado y le hemos recibido y que anhelamos conocerlo y andamos en ese proceso, es la santificación. Él nos anhela que nos santifiquemos, y precisamente eso es lo que menciona en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, donde dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda clase de fornicación. La fornicación, cabe mencionar que no solo es en el área sexual. La fornicación en sí, el concepto es obtener el placer sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad. Entonces, el Señor Dios, Él es un Dios de compromiso. De hecho, Él tiene un plan perfecto para la novia, para la esposa de Cristo Jesús, que es casarse con ella. Entonces, hasta cierto punto podemos mencionar que el plan divino o el Señor tiene un propósito de compromiso, de comprometerse. La vida cristiana consiste en eso, en comprometerse, en consagrarse. De hecho, el consagrarse o la consagración es un compromiso que tú vas a hacer con Dios, con el Señor. Pero eso es paso a paso. Primero tienes que recibir a Jesús en tu corazón, y a partir de ahí el proceso, el caminar y todo eso empieza a ser paso a paso, progresivo. Es un caminar, es una carrera que hay que correr, pero con paciencia y siempre y cuando confiando en que Dios va a hacer la obra y la va a perfeccionar y la va a terminar, porque la misma palabra dice que Él es fiel y que Él es fiel en todas sus promesas. Entonces, nosotros, los que le hemos conocido, abro esta acotación para invitar a aquellos que tal vez no han recibido a Cristo en su corazón, que si tú quieres aceptar a Jesús, simplemente tienes que hacer una breve oración muy pequeña. Al final del video lo estaré realizando y compartiendo, por si hay aquellas personas que deseen entregarle su vida, entregarle su corazón, y a partir de ahí empezar un proceso paulatino, un caminar con Cristo Jesús. Muchas veces nosotros podemos llegar a blasfemar. Blasfemar, valga la redundancia. En sí el concepto, la definición de blasfemar es ensuciar, es difamar o deshonrar. O sea, uno puede ser blasfemo contra una autoridad, con algo tan vano como una deidad, como un ídolo, pero la blasfemia también puede ser considerada contra Dios, deshonrar el nombre de Dios, difamarlo, ensuciarlo. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de nuestras acciones, de nuestros hechos, de nuestro conducirnos, de nuestro diario vivir. Incluso a nivel de cognición, a nivel de pensamientos, nosotros podemos cometer estos errores. El hecho de que andemos en Cristo no quiere decir que todavía no fallemos, pero tenemos un espíritu que nos redarguye, y esa es la ventaja y esa es la bendición, que nosotros sabemos que en nuestra debilidad Él se va a perfeccionar. Por ejemplo, cuando cualquier persona está pasando una situación difícil, una situación que hasta cierto punto considera injusta, puede llegar a pensar:
¿por qué a mí Dios es malo? Hay personas que incluso han llegado a decir, Dios es un asesino, y tantas barbaridades que se dicen contra Dios, la mofa, la burla, en estos tiempos, que es más obvio, es más evidente. Todo eso blasfema el nombre de Jesús, el nombre de Dios, pero incluso con los pensamientos. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, que Dios ya se olvidó de nosotros, no se olvidó, eso es blasfemar. Cuando pensamos que Dios no nos escucha, cuando pensamos que solo las cosas buenas vamos a recibir de Dios, el mismo Job lo decía, y precisamente quiero que me acompañe a las escrituras en la porción que les diré a continuación. Por ejemplo, en Job, espera un momentito, aquí está. En el capítulo de Job nos podemos nosotros dar cuenta de que, por ejemplo, en el 5, del 1 al 5, los hijos de Job blasfemaban y él tenía que hacer intercesión por ellos. ¿Dónde está? Se los comparto. Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5, dice: Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Si nos damos cuenta, Job era un hombre bendecido, pero el Señor permitió que el enemigo lo tocara, que acabara con su salud, con sus bienes, pero era para probar. Y dentro de esa prueba podemos ver que Job salió aprobado, incluso se le restituyó el doble. Pero prosigo. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Prácticamente en el vino hay disolución. Se podría decir que deshonraban, blasfemaban, ensuciaban el nombre de Jesús con sus hechos, con sus actitudes, con sus acciones, valga la redundancia. Y aconteció que, habiendo pasado el turno de los días que convierte, Job enviaba y los santificaba. Mira, él intercedía como un padre por sus hijos. Y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. En sus corazones, valga la redundancia, corazones, mentes, en sus pensamientos, en sus corazones, incluso en sus actos, porque ¿qué sale del corazón? Las distensiones, las peleas, la lujuria, todas esas cosas y más condiciones que no son agradables al Señor salen de las intenciones del corazón, de la mente del hombre. Entonces, Job hacía esto porque sus hijos habían blasfemado, habían deshonrado, ensuciado el nombre de Dios. Entonces él se levantaba de esta manera, lo hacía todos los días. Tenía que ofrecer una intercesión por ellos, porque sus hijos habían deshonrado, habían blasfemado, pecado en contra de Dios. Pero si nos damos cuenta, Job, él, a pesar de todo lo que pasó, por la situación que pasó, nos damos cuenta en Job 2:10 que él nunca blasfemó en contra de Dios. Job no blasfemó. Su mujer era la que le decía, estoy en Job capítulo 2 versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Mire, ahí podemos darnos cuenta cómo en una situación adversa el alma o nuestra alma podría responder como la mujer de Job, porque dice: entonces, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Qué fuerte! Porque muchas veces no podemos comprender
o aún no hemos asimilado los procesos que Dios tiene en nuestras vidas o para qué son. Todo obra para bien. Recordemos que para los que amamos su nombre, todo obra para bien y todo es todo. Entonces, aquí nos damos cuenta que la mujer le decía eso. Pero veamos qué le contestó Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Una redundancia, fatua es sinónimo de necia, insensata. ¿Y cómo es terca? ¿Cómo es el alma del humano? Muchas veces es insensata, es necia, es testaruda, terca, voluntariosa. Entonces, mire, qué bendición compartir con ustedes esta porción de la palabra, este breve tema. Espero que sea de edificación y que pueda tocar a más de un corazón en el espíritu, ¿verdad? Y que el Señor pueda tocar por medio de estos labios, que esa gracia y que esa humildad pueda fluir a través de las redes, a través de este pequeño video, y que si hay alguien que quiere reconciliarse o tal vez pedirle perdón a Jesús por si inconscientemente o tal vez no se da cuenta, ha blasfemado. Decir la palabra blasfemado tal vez sonaría muy fuerte, pero si alguien ha deshonrado a Dios, si ha ensuciado su nombre, entonces puede ser un momento especial si tú quieres pedir perdón y si tú quieres reconciliarte también, si quieres aceptar a Cristo. Me quedé en el versículo 10, dice, y le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado. Y Job le dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Mire, qué bendición. A diferencia de sus hijos, ahí podemos ver que él no blasfemó. Él no blasfemó. Y en todo esto dice, no pecó, o sea, con sus labios. Job no pecó con sus labios. Tuvo integridad. Entonces, hay otras situaciones, otra situación donde podemos ver que a pesar de la situación que estaba pasando este personaje y a pesar de que había cometido iniquidad, él reconocía que Dios era bueno, y a pesar de que estaba padeciendo, él en ningún momento blasfemó. ¿Y quién me estoy refiriendo? Del dulce cantor de Jehová, de David. Si se recuerda, él cometió iniquidad con Betsabé. Entonces, él, a pesar de que estaba en tristeza, nunca blasfemó, y lo podemos ver. No llegó a blasfemar en contra de Dios. Y lo podemos ver en Salmos 55. Salmo 55. Aquí está. Versículo 16 y el 17. Únicamente quiero leer esos versículos porque, mire, él estaba en este versículo pidiendo la destrucción de sus enemigos traicioneros. Pero me llama la atención que en el versículo 16 y 17 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. O sea, él sabía que tenía que clamar, pero no como reproche. Él tenía que clamar y no reprochándole nada a Jehová ni a Dios, ni siquiera quejándose, porque muchas veces pensamos que quejándonos es la salida, es el método, como aquellos que se dan golpes de pecho y dicen por mi culpa, pero no es así. Él supo y dijo, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Él sabía que salva. Perdón, él sabía que Jehová salvaba. Tarde y mañana a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Pero ¿sabe por qué decía eso David? Porque
Él estaba arrepentido, había una condición de arrepentimiento. Y arrepentimiento quiere decir en cambio de mente en sí. Viene del griego metanoia, cambio de mente. Entonces, él sabía todas estas palabras. Dice en el 18, Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Él sabía que Jehová era guerrero, que era protector. Y a pesar de la situación, él nunca, no llegó a blasfemar de Dios. Sí, hasta cierto punto podemos ver que dice la palabra que él regaba todas las noches su cama con lágrimas. Sí, estaba arrepentido y hasta cierto punto sí tenía un dolor, pero era un dolor por ver que se habían levantado sus enemigos en contra de él, por la maldad, por la iniquidad, pero él estaba arrepentido y sabe que por eso el Señor tomó en cuenta sus palabras, su oración, y llegó hasta el punto de ser el dulce cantor de Jehová, imagínense. Entonces, en esta breve tarde, solo quisiera, ya para concluir, hacer un hincapié en que, como les mencioné, lo del cerebro fue muy breve prácticamente, pero imaginen que es una evolución en 3 facetas. Pero así como hay 3 evoluciones en el cerebro, también tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y estamos viendo que tiene que ser santificado y consagrado todo nuestro ser integral, para que nosotros también podamos ser íntegros y santos. No tiene que haber ninguna mancha, no tiene que haber ninguna blasfemia, no tiene que haber ninguna deshonra y ninguna difamación, ni aun en nuestros labios, ni tampoco deshonrar a Dios con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestro diario conducirnos, ni mucho menos tampoco con nuestro corazón, con nuestra mente. Entonces, con los ejemplos que le leí, podemos ver que Job, él a pesar de la situación que estaba pasando, no blasfemó. Su mujer sí, sus hijos también pecaron y blasfemaron. David, otro ejemplo en la palabra donde podemos ver que él no llegó a blasfemar. David no blasfemó. Él sabía su condición y estaba arrepentido. Entonces, en esta tarde, y acotando el tema, quisiera ministrarles una alabanza de Jesús Ariel Romero, de nuestro hermano Jesús Ariel Romero, en el cual, mi amado hermano oyente, si no eres aún cristiano, te invito a que, si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, hagas una breve oración conmigo. Y si tú quieres comprometerte con Él, o si tú quieres intentar consagrarte y que sabes que humanamente no es posible, esto tiene que ser con una ayuda sobrenatural, con la ayuda de su espíritu, tiene que ser así nada más. Y si tú quieres pedirle en medio de este cántico, ahí con tus propias palabras, yo voy a hacer una oración, y mientras estoy ministrando la alabanza, este cántico, tú puedes decirle ahí en tu corazón a Jesús, al Señor: Señor, no quiero blasfemar, y si he blasfemado te pido que me perdones, estoy arrepentido de todo corazón, bajo toda circunstancia, bajo todo trato, prueba, etc. Yo sé que tú eres un Dios bueno, y yo sé que tú obras con sabiduría. Así que en esta tarde, primeramente, acompáñame con una oración y posteriormente con una alabanza. Y en la alabanza es donde tú puedes abrir tu corazón y decirle aquellas palabras al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, esta oración es por si tú quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo, acompáñame. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde yo reconozco mi condición, vengo reconociendo que soy un pecador, vengo reconociendo que muchas veces, aún sin conocer, te he deshonrado. Quizás he blasfemado, pero no me he dado cuenta. Pero en esta tarde yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
que tú, por favor, inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me regales esa salvación. Yo te agradezco por la vida de Jesucristo, te agradezco, Señor Jesús, por esa sangre, por ese sacrificio de cruz que tú diste. Y en esta tarde yo entrego mi corazón, yo te entrego mi vida, te entrego y me dispongo a que tú me tomes y me dispongo a caminar en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este breve momento voy a ministrar una alabanza y tú puedes decirle a Jesús lo que tú quieras en tu corazón. Recuerda que no es con reproches, siempre es con una actitud de arrepentimiento y humildad. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Yo cuidaré mis ojos, yo cuidaré mis manos, yo cuidaré mi corazón de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Dile ahí que cuidarás tu vida, cuidarás tu corazón, cuidarás tu mente, tus ojos, de todo aquello que no le agrada. Acompáñame. Cuidaré mis ojos, yo cuidaré mis manos, yo cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano, de todo aquello que no importa. No te quiero fallar jamás. Yo cuidaré mis ojos, yo cuidaré mis manos, yo cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano, de todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo vano, porque no te quiero fallar jamás. Fue una bendición compartir este tema con ustedes. Espero que sea de bendición para aquellos que lo escuchan. Como siempre digo, que sea una bendición y que Dios os bendiga. Buenas noches y nos estamos viendo hasta la próxima. Los saluda y los bendice su amigo Luis.